Los estudiantes de primer año se alinean frente a la gigantesca estatua de la diosa, esperando que el fuego, el agua, la tierra o el viento respondan a su llamado. El instructor narra la leyenda de cómo Gaia bendijo a los débiles humanos con los 4 elementos, y el salón se llena de esperanza. Uno por uno, los estudiantes despiertan su magia. Neil incluso sorprende a todos al atraer 2 elementos, y los nobles comienzan a aplaudir. Entonces, todas las miradas se posan en nuestro protagonista, Lois, y no sucede nada. Lois siente como su mente es apretada, como si una cadena invisible intentara quebrar su voluntad. Grita, se libera, y 4 colores se precipitan hacia él. Sin embargo, cada vez que intenta tocarlos, las luces se desvanecen. El instructor solo sonríe con suficiencia, confiado en que el círculo de confinamiento y un orbe de magia prohibida bajo la baldosa de Lois lo aplastarán en silencio. Pero Kara percibe la trampa. Lois rompe la baldosa, expone el orbe, y un vórtice de 4 colores estalla. Incluso el director interviene, porque lo que está despertando dentro de Lois no es normal. Y cuando el poder finalmente estalla, el hielo y el viento explotan, convirtiendo el templo en una pesadilla helada. Bueno, ¿cómo sucedió todo esto? Una mañana, una gran multitud de aspirantes se reúne en la entrada de la Academia de Archinistas de Candria. Pero Lois no se sorprende por esto, ya que lo esperaba de una de las mejores escuelas de entrenamiento de archinistas del imperio. Cuando escucha que alguien grita su nombre, se da vuelta y ve a sus padres jadeando por el cansancio y quejándose de cómo los dejó atrás en su camino hacia la academia. Preocupada, su madre, la Ciella, le pregunta si trajo su identificación y le advierte que se asegure de que nadie note el color de su cabello, pero él le asegura que tiene consigo su identificación y el tinte para el cabello. Aún así, ella sigue muy ansiosa y sugiere que no debería presentar el examen, ya que ha oído que algunos examinados mueren durante estas pruebas, lo que significa que alguien podría atacarlo por el color de su cabello. Su padre, Julian, le pone la mano en el hombro con calma y le dice que la única forma de resolver el problema de Lois es con magia. También explica que la academia es la única en el Imperio del Norte donde los plebeyos pueden presentar el examen. La Academia de Archinistas de Candria es la institución principal fundada por la familia real de Candria y una de las 10 grandes academias que cuenta con los más poderosos gran maestros del imperio como profesores. Algunos de sus egresados en los últimos 10 años se convirtieron en guardianes, incluso aquellos sin antecedentes nobles. A la luz de esto, Julian sugiere que es el entorno perfecto para que Lois aprenda magia. Y Lois confirma que tiene razón antes de decirle a su madre, con fuego en los ojos, que debe convertirse en un gran maestro para poder obtener la propiedad del orfanato de manos de la iglesia. Al oír esto, la Ciella se queda atónita, pero de repente comienza a llorar, llamándose a sí misma una madre terrible por hacerlo preocuparse por el orfanato y no poder curar su furia. Julian la tranquiliza recordándole que ya hace mucho al cuidar de tantos niños. Y Lois agrega que le agradece por ser la única razón por la que sigue con vida. En su vida anterior, soñaba con convertirse en el guerrero más fuerte del mundo, pero eso era imposible porque sufría de asma severa, lo que le impedía vivir sin un respirador. Sus padres comenzaron a odiarlo por hacerles gastar tanto dinero, pero aún así, no perdió su pasión por las artes marciales. Y pronto, esa pasión dio frutos, ya que logró convertirse en un erudito que investigaba la teoría de las artes marciales. Su investigación contribuyó en gran medida a la evolución de la industria del combate y al resurgimiento de las artes marciales. Pero las cosas se torcieron cuando cierto erudito robó su tesis y lo acusó de ser un ladrón. Aunque estaba enfermo y claramente no podía haber cometido un robo, sus padres igualmente se rindieron con él y le quitaron el respirador. En sus últimos momentos, Lois deseó tener un cuerpo sano y una familia que lo amara en su próxima vida. Luego deseó tener una vida propia antes de fallecer. En el año 90 del calendario sagrado, reencarnó en el pueblo de Montia y lo primero que vio fue a la Ciella con una mirada preocupada al notar los colores únicos de su cabello y ojos. Mientras él se preguntaba dónde estaba, la Ciella pensaba que el niño podría traer desastre al orfanato, pero lo levantó en brazos y dijo que no podía dejarlo, porque era inocente. Luego lo nombró Lois, y él sintió que sus deseos de tener un cuerpo sano y una familia que lo amara se habían hecho realidad. De vuelta al presente, un examinador al azar llama a la Ciella plebeya mientras la empuja bruscamente al suelo, dejando a Julian y a Lois impactados y preocupados. Inmediatamente corren a ayudarla, pero el abusón comienza a burlarse diciendo que Lois está construyendo castillos en el aire al soñar con convertirse en un gran maestro a pesar de ser un plebeyo. Esto enfurece a Lois, así que cuando los abusones los insultan aún más, se levanta con venganza en los ojos y se prepara para pelear. Sin embargo, Julian lo detiene sujetando su puño cerrado y le dice que se concentre en el examen por ahora. La Ciella le recuerda que prometió no causar problemas en la escuela, lo que lo deja sin palabras. Después de calmarse finalmente, se disculpa con su madre por
perder los estribos, pero esto decepciona a los nobles bravucones, quienes se marchan para obtener sus números del examen. Mientras se alejan, unos caballeros anuncian que todos deben hacer espacio porque el Lord Caín va a pasar. Entonces entra Caín, el heredero de la familia Oranca, y todos quedan atónitos por su apariencia encantadora y resplandeciente. Mientras Lois observa a la buzón y a Caín, jura para sí mismo que les demostrará a estos nobles quién manda. Cuando la Ciella vuelve a sentirse inquieta, él le toma la mano y le asegura que definitivamente aprobará el examen. Va aún más lejos al declarar que se convertirá en un gran maestro. Esta declaración hace que Caín lo observe detenidamente. Mientras los abusones siguen burlándose de él, Lois corre hacia adelante y se jura a sí mismo que en esta vida se convertirá en el más fuerte y protegerá lo que ama. Mientras lo observa, la Ciella le pregunta a Julian si Lois estará bien, ya que solo entre 20 y 30 personas aprueban el examen cada año. Y ese año había 20.000 postulantes. Julian la tranquiliza diciéndole que Lois estará bien, porque es más terco que nadie, y que una vez que decide hacer algo, avanza sin importarle lo que piensen los demás. Luego le recuerda que su trabajo como familia es apoyarlo, y ella responde que tiene razón. Mientras tanto, Lois llega al salón del examen y se pregunta por qué todos a su alrededor son mayores que él. Justo en ese momento, el supervisor del examen y director de la academia, Aronian, anuncia el inicio de la prueba. Mientras unos oficiales vestidos formalmente se colocan frente a los examinados, Lois recuerda que en este mundo, los practicantes de artes marciales arcanas llamados arcanistas marciales están clasificados en 6 categorías: el santo en la cima, seguido por el sabio, luego el gran maestro, luchador y aprendiz. Como el gran maestro es el tercero desde la cima, pertenece a la clase privilegiada del mundo. El director Aronian informa a los examinados que la primera prueba consiste en subir las escaleras custodiadas por sus superiores, agregando que los pases del primer examen están justo detrás de ellos. Además, revela que hay un total de 1000 pases de examen y solo quienes los obtengan podrán participar en la siguiente prueba. Finalmente, anuncia que el examen termina una vez que los pases se acaben y les dice que comiencen. Algunos examinados creen que la prueba es pan comido, así que corren hacia uno de los superiores, pero este libera un aura ominosa mientras les da la bienvenida al infierno. Luego lanza un poderoso campo de fuerza mágico que los obliga a detenerse, y tras dejarlos inconscientes, se anuncia que todos han sido descalificados. Mientras todos tratan de procesar lo que acaban de presenciar, 2 examinados identifican al superior como Lord Sid, el hijo del ministro de Finanzas y el mejor puntuado del examen del año anterior. De repente, Lois avanza mientras les explica a todos que Sid simplemente liberó su aura para intimidarlos y que cualquiera con una voluntad débil no se sorprendería al desmayarse del miedo. Mientras Lois se enfrenta a Sid, este lo elogia por tener agallas, pero afirma que no hay lugar para los plebeyos, lo que enfurece a Lois. Sid jura que lo hará arrodillarse y libera una enorme oleada de aura, que hace que los otros examinados empiecen a toser violentamente. Sin embargo, Lois se mantiene impasible y recuerda todo el entrenamiento que ha realizado hasta ahora, lo que le da confianza en sus habilidades. Cuando Sid lanza una ráfaga mágica contra él, Lois la esquiva y se lanza hacia adelante con el puño cerrado. Los demás examinados lo observan boquiabiertos mientras Lois asusta a Sid con una finta de puñetazo, y todos comienzan a preguntarse cómo logró hacerlo sin usar magia. Cuando Lois recoge el pase del examen, Sid intenta golpearlo, pero él lo bloquea con su propio puño endurecido, dejándolo atónito al ver que un plebeyo contrarrestó su ataque sin magia. El director Aronian detiene a Sid antes de que pueda atacar de nuevo y le recuerda que la academia trata a todos los examinados por igual, sin importar su estatus. Mientras todos se inclinan ante él, felicita a Lois por haber pasado el examen, pero señala que el color de su cabello es preocupante. Lois queda impactado, pero cuando Aronian comienza a preguntarse si también el color de sus ojos es inusual, Lois cambia sus ojos a un tono gris y se los muestra. Sin embargo, sus trucos no engañan al director, quien coloca una mano en su hombro y le promete que preparará una poción especial para ocultar sus rasgos únicos si es admitido. Lois sospecha que Aronian puede estar tramando algo, pero sabe que su prioridad es pasar el examen, así que le dice que se va a preparar para la segunda prueba. Mientras se aleja, Sid lo observa con furia y se pregunta por qué el director intervino por primera vez en un examen solo para proteger a un simple plebeyo. Hirviendo de ira, jura que nunca olvidará el nombre de Lois. Más tarde, los examinados que pasaron la primera prueba llegan al segundo campo de entrenamiento de la academia, donde se les indica que esperen antes de que comience el segundo examen. Mientras Lois observa a los otros candidatos conversar, nota que la mayoría de los 10.000 restantes son nobles con educación de élite y casi no quedan plebeyos. Justo entonces, Sid pasa junto a él con sus compañeros y lo empuja, advirtiéndole que la próxima vez que se enfrenten no habrá nadie que lo ayude. Al principio,
Lois no se inmuta, pero cuando uno de los amigos de Sid afirma que habría sido descalificado sin la ayuda del director, él se burla llamándolos completos idiotas. Mientras Sid lo fulmina con la mirada, Lois les responde directamente que el Grandmaster tiene mejor juicio que ellos. Sid se irrita tanto que amenaza con dejarlo inconsciente, pero Lois lo provoca aún más con una sonrisa despreocupada. Ya al borde de explotar, Sid intenta golpearlo, pero Lois lo contrarresta usando una técnica de artes marciales con solo 2 dedos. Cuando Sid se da cuenta de que su cuerpo ya no puede moverse, Lois revela que la técnica se llama corte de meridianos y lo lanza por los aires usando otra técnica especial de combate llamada golpe de punto espiral, dejando a sus 2 compañeros en estado de shock. El estruendo del impacto de Sid contra el suelo atrae la atención de todos los demás examinados en la sala y él intenta recuperar el aliento. Cuando sus amigos lo revisan, les dice que no puede sentir el brazo ni moverlo bien, y jura que va a denunciar a Lois por usar veneno contra él. Sin embargo, Lois niega la acusación y explica que solo usó artes marciales, y afirma que aunque su madre le pidió que se contuviera, lo habían llevado al límite. Mientras se prepara para dar otro golpe a Sid, declara que solo quienes estén dispuestos a recibir un golpe tienen derecho a golpear. Pero Cain lo detiene y le recuerda que podría ser descalificado, ya que aún están en medio de un examen. Al alejarse, los secuaces de Sid comienzan a gritarle a Cain por interferir, pero él les recuerda quién es, lo que hace que tiemblen de miedo. Sid decide retirarse, pero murmura que tanto plebeyos como nobles son basura por igual. Mientras los bravucones derrotados se alejan, Lois los observa desde el muro en el que descansa y concluye que todos los nobles son iguales, ya que todos usan su estatus para hacer lo que quieren. Cain se le acerca y lo elogia por ser fuerte y valiente, antes de ofrecerle formar un equipo con él. Sin embargo, unas fanáticas interrumpen la conversación ofreciéndose a ser compañeras de Cain, y pronto más examinados lo rodean, todos queriendo ser sus compañeros de equipo. Uno de los examinados que observa la escena le pregunta a su amigo por qué Lord Cain está recibiendo tanta atención siendo tan joven. Su amigo le informa que Cain es el joven maestro de la familia Oranca, una familia de sabios, lo que significa que cualquiera que forme equipo con él tiene asegurado el pase. Lois comienza a sentirse intrigado, pero de repente el director aparece de forma deslumbrante y felicita a los estudiantes por haber pasado la prueba de voluntad. Luego revela que la siguiente prueba es la prueba de poder, y con un chasquido de dedos hace que una marca brillante aparezca en los cuerpos de todos los participantes. La gran mayoría de los examinados se muestra confundida con respecto a la marca, pero Cain la identifica como una marca del atributo tierra. En ese momento, todos los examinados comienzan a ser jalados hacia el suelo, como si sus cuerpos se hubieran vuelto mucho más pesados. Aronian activa un enorme círculo mágico alrededor del área y anuncia que el segundo examen requiere que los participantes peleen en la arena bajo la influencia de magia terrestre. Mientras luchan contra la intensa fuerza gravitacional, algunos examinados se quejan de que no pueden pelear en esas condiciones. Pero uno de ellos señala que alguien está caminando como si nada, y Cain nota unas huellas pesadas marcadas en el suelo. Mientras tanto, Lois, el desafiante de la gravedad al que se refieren, camina fácilmente hacia el escenario, dejando a todos perplejos. Aronian lo felicita por ser el primero de nuevo, y Lois sonríe mientras observa los hilos de magia terrestre que no lograron retenerlo. Cain no puede creer lo que ve, porque incluso él, que ha recibido 3 años de entrenamiento a nivel maestro, apenas puede mantenerse en pie. Mientras los demás examinados luchan, Aronian declara que solo quienes estén de pie en ese momento podrán participar en la siguiente prueba, y usa magia para crear una colección de armas de las cuales los clasificados pueden elegir. Lois inmediatamente toma una de las espadas y la balancea para probarla. Mientras los otros candidatos luchan por sostener sus armas, Aronian les informa que cualquiera que salga del escenario será descalificado al instante. Cuando comienza el examen, ordena a los otros oficiales liberar algo llamado slimes encadenados antes de desaparecer. Después de que se va, los examinados comienzan a preguntarse entre sí qué son los slimes encadenados. Pero Lois nota algo cayendo desde arriba. Cuando los slimes aterrizan, se revela que obtienen un punto por bloquear un ataque de slime, 2 por esquivarlo y 5 por derrotarlo. Aronian también explica que el rango de cada uno se determinará por los puntos obtenidos en esa prueba, y solo los 100 mejores avanzarán al tercer examen. Algunos examinados piensan que los slimes serán fáciles de vencer, ya que son monstruos de bajo nivel que parecen tontos. Pero cuando uno de ellos se lanza contra un slime, este se propulsa de repente hacia él y le destruye el rostro. Luego ataca a otro examinador y se lanza contra un grupo de candidatos, mientras los demás observan en estado de shock. Pronto, todo el campo de batalla se convierte en un terreno de juegos para los slimes, que rodean y atormentan a los examinados. Aunque muchos candidatos son eliminados con facilidad, algunos logran esquivar y bloquear los ataques,
por lo que reciben puntos por parte de los supervisores del examen. Uno de los supervisores menciona que este año el examen incluye a los jóvenes maestros de las familias Abías, las casas Yanka y Durán, refiriéndose a Caín y a una guerrera pelirroja, y presume que se establecerá un nuevo récord. Otro examinador agrega que también hay plebeyos excelentes entre los participantes y le pregunta a Aronian si el chico al que ayudó antes es un plebeyo. Aronian presume que Lois mostrará algo interesante en esta prueba, pero el supervisor señala que no ha dado ni un solo paso. Mientras Lois permanece quieto en el campo de batalla, un examinador que está teniendo dificultades le pregunta qué está haciendo. En respuesta, un noble arrogante comienza a burlarse de él, diciendo que no puede seguir el ritmo de los slimes porque es un plebeyo patético. Como Lois sigue sin moverse, el noble especula que pronto será noqueado. Justo en ese momento, un slime se propulsa hacia Lois y acelera hasta quedar a punto de impactar la parte trasera de su cabeza. Pero antes de que pueda hacerlo, Lois lo esquiva con facilidad y otro candidato también logra evitar el ataque justo antes de que el slime aniquile al noble desafortunado que se burlaba de Lois. Mientras su amigo yace derrotado en el suelo, el examinador rubio queda paralizado por el shock, ya que estaba convencido de que Lois no podría esquivar un ataque de slime a alta velocidad. Como no logró impactar a su objetivo principal, el slime entra en estado de furia y comienza a noquear a varios competidores más. Y cuando Lois mira hacia su izquierda, nota que el slime viene hacia él nuevamente, esta vez acompañado por otros dos slimes super rápidos. El examinador rubio sonríe, creyendo que no hay forma de que Lois pueda esquivar ese ataque, pero Lois permanece tranquilo y cierra los ojos en preparación para su contraataque. Tiempo atrás, Lois entrenaba en las montañas heladas con un grupo de aventureros y les pidió que le lanzaran un montón de piedras. Sin embargo, los aventureros se mostraron confundidos y le advirtieron que sería peligroso si las piedras lo golpeaban. Lois les dijo que no había problema y les informó que quería probar algo. Después de adoptar una postura, ellos le dijeron que se asegurara de esquivarlas. Pero cuando arrojaron las piedras, él no hizo el menor esfuerzo por esquivarlas, sino que las observó fijamente mientras se acercaban. En su vida anterior, entrenó para transmitir información rápidamente desde la línea parietal hasta el cerebelo del cerebro. Creía que si lograba reaccionar de forma instantánea, podría enfrentar cualquier ataque. A medida que las rocas se acercaban, su cuerpo comenzó a brillar con aura, y empezó a hacer cálculos ultrarrápidos en su mente. Con movimientos veloces, esquivó las piedras. Los aventureros quedaron tan asombrados por su demostración que comenzaron a alabarlo. Corrieron hacia él, pidiéndole que les explicara esa nueva técnica. Entonces reveló su nombre, Cálculo de Combate del Vacío. Cuando uno de los aventureros le preguntó qué significaba, explicó que era una técnica que predecía el resultado de una batalla. En el presente, mientras los slimes se aproximan a gran velocidad, Lois los observa fijamente. En su mente, giran fórmulas complejas mientras calcula el inminente ataque. 4 slimes lo atacan desde todos los ángulos, pero él permanece tranquilo porque sus cálculos le revelaron que los slimes encadenados solo pueden embestir en línea recta, a pesar de su velocidad y poder. Entonces calcula la velocidad y el ángulo de sus rebotes para predecir la trayectoria de los ataques y realiza movimientos estilizados que le permiten esquivar con éxito a los 4. Ahora que tiene 8 puntos por esquivar a los slimes, cambia al modo ofensivo y lanza una técnica de artes marciales llamada corte de espada, que destruye a los 4 slimes al mismo tiempo. Caín lo observa atónito, y los supervisores están aún más impresionados al darse cuenta de que su percepción está al nivel de un luchador de alto rango. Caín sonríe al darse cuenta de que Lois es un practicante de técnicas especiales de combate y decide que formará equipo con él sin importar qué. Justo entonces, Lois nota otro slime cargando hacia él para vengar a sus hermanos caídos. Declara que tiene 5 puntos más en la bolsa mientras adopta su postura. Sin embargo, Caín usa una técnica de esgrima llamada punzada de espada para atravesar al slime, lo que enfurece a Lois, quien lo acusa de robarle su kill. Caín admite juguetonamente haberlo hecho y sostiene el slime ensartado en su espada como si fuera un kebab, diciéndole que lo que robó no era suyo. Luego balancea su espada en el aire, partiendo al slime en 2. Y cuando los restos caen en el área donde están reunidos los demás examinados, le dice a Lois que en realidad se lo robó a ellos. Con una sonrisa encantadora, se presenta ante Lois y le propone que se unan para robarle puntos a los demás. Lois lo observa con apatía, así que Caín le explica que solo quiere alcanzar una alta puntuación y le propone una competencia para ver quién puede obtener más puntos. Cuando le pide a Lois que le muestre todo su poder, Lois sonríe y lo aplaude por tener confianza en sus habilidades, antes de aceptar finalmente su petición. Tras tomar su espada, se posiciona detrás de Caín y le promete que le mostrará todo su poder, pero estipula que el perdedor de su competencia deberá hacer lo que diga el ganador. Mientras adopta su postura, Caín sonríe y acepta la condición, diciéndole que es la primera
primera persona que se atreve a imponerle una exigencia. A medida que los slimes comienzan a rodearlos, los subordinados de Sid observan desde lejos y se dan cuenta de que con todo el caos en el campo de batalla, pueden ejecutar las órdenes de su señor. Después de que un slime pasa zumbando cerca de ellos, ambos sacan sus arcos y disparan flechas hacia Cain y Lois. Cuando el slime se acerca, Lois lo nota y lo corta en dos. Pero de repente, 3 flechas aparecen a milímetros de él. El impacto produce un sonido estruendoso que alerta a Cain, y los abusones se muestran satisfechos creyendo que han acertado a su objetivo. Sin embargo, Lois sonríe con confianza, y cuando el humo se disipa, todos ven que el genio del combate ha atrapado las 3 flechas con una sola mano. Al observarlo, los nobles maliciosos quedan invadidos por el shock y el miedo, preguntándose cómo pudo reaccionar a su ataque sorpresa como si nada. Lois clava las flechas en el suelo con desdén. Cain se acerca a comprobar su estado y llama escoria a los compañeros de Sid por usar trucos sucios, pero Lois dice que no es nada. Al oír esto, los nobles se irritan y vuelven a apuntar sus arcos, declarando que Cain será el próximo objetivo. Uno de ellos activa una técnica especial llamada doble flecha, disparando una flecha oscura encantada junto con las de sus compañeros. Cain desvía las flechas normales fácilmente usando sus habilidades de esgrima, pero la flecha oscura sigue avanzando directo hacia él, poniéndolo en una situación crítica. La sangre salpica en el aire cuando la flecha hace contacto. Sorprendentemente, Cain no vio la flecha púrpura oculta entre las que desvió. Por suerte para él, Lois la atrapa justo a tiempo, aunque se lesiona en el proceso. Cain, cuya vida acaba de ser salvada, ve la sangre brotar de la mano de Lois e intenta ayudarlo. Sin embargo, la herida no parece importarle, y rompe la flecha con firmeza, listo para el siguiente ataque enemigo. Mientras tanto, uno de los espectadores llama la atención del director sobre el ataque malicioso que acaba de presenciar y sugiere descalificar al agresor. Sin embargo, el director insiste en que continúen con el evento, porque está seguro de que los débiles perderán de todos modos. Pospone su castigo hasta después del examen, pero pide que se preparen pociones curativas de inmediato. De vuelta en la arena, Lois se prepara para acabar con sus enemigos y adopta una pose como si fuera un lanzador de béisbol. Con los ojos brillando y una potencia similar a la de un cañón, lanza uno de los slimes hacia los nobles y golpea a uno de ellos a toda velocidad. El impacto del slime lanza al noble fuera de la arena, lo que provoca su descalificación inmediata. Los nobles restantes presencian esto y comienzan a entrar en pánico. En ese momento, Lois, que no tiene intención de dejarlos ir impunes, salta al cielo y golpea a otro slime directamente hacia los nobles aterrados. El slime golpea a uno de ellos en el rostro, arrancándole varios dientes en el proceso. El último que queda en pie está tan paralizado por el miedo que no se da cuenta de que Lois está justo detrás de él. Lois lo sorprende, y el noble se tambalea hacia atrás. Aprovechando que perdió el equilibrio, Cain lo hace tropezar y este cae fuera de la arena. Tras derrotar a los nobles, Cain agradece a Lois por haberle salvado antes y le pregunta por su mano. Por suerte, está bien, y ambos se dan un apretón de manos, consolidando su recién formada amistad. Lois bromea diciendo que Cain es un noble bastante hábil, pero Cain defiende su origen y se jacta de pertenecer a la familia Oranca. Aparentemente, la familia Oranca es una de las grandes casas que ha producido tanto gran maestros como sabio. Su influencia es tan poderosa que rivaliza con la familia real y la asociación de arcanistas. Al darse cuenta de que la familia de Cain no es cualquier cosa, Lois retira su comentario anterior y ambos se preparan para enfrentar al resto de los slimes. Sin embargo, ver cómo Lois sigue acumulando puntos irrita cada vez más a algunos nobles de menor estatus, quienes deciden ignorar a los slimes y atacarlo directamente. Corren hacia él, aún sabiendo que Cain está a su lado. Su plan de matar 2 pájaros de un tiro fracasa, ya que nobles de alto rango deciden proteger a Cain. Se desata una batalla campal entre nobles de bajo y alto estatus. Mientras Cain y Lois se cubren mutuamente, en medio del caos se encuentra una chica pelirroja que por su apariencia, parece venir de una familia respetable. Llama a su amiga Millana, una plebeya, y le dice que es el momento perfecto para hacer sufrir a aquellos que la menospreciaron. La pelirroja se lanza al combate, y Millana la sigue. La batalla se intensifica mientras Lois da volteretas, esquivando slimes y ataques desde todas partes. Millana también entra en acción y hace tropezar a uno de los nobles, mientras la chica pelirroja lanza a otro contra la pared. Justo entonces, aparece un nuevo participante en escena, un joven pelirrojo empuñando un enorme martillo. El chico, sintiéndose como el dios del trueno, balancea su martillo sin piedad y despeja todos los obstáculos en su camino. Según él, golpear personas es mucho mejor que pelear contra slimes.
Da un grito atronador mientras elimina a sus oponentes con facilidad. Mientras tanto, los espectadores comienzan a sentirse incómodos y sugieren detener los exámenes. Esto se debe a que la mayoría de los descalificados han sido nobles, y si más nobles son eliminados, podría causar problemas para la academia. Sin embargo, al director no le preocupa esto, ya que cree firmemente que la academia tiene sus propias reglas. En ese momento, desciende a la arena envuelto en una luz radiante y pone fin al caos. Anuncia que el segundo examen ha terminado y que los puntajes serán anunciados más tarde. Durante la breve pausa, los participantes heridos son tratados con pociones curativas y se elimina el efecto de la magia terrestre. Lois también utiliza una de estas pociones y se sorprende de lo efectivas que son. Lamentablemente, son objetos muy costosos que los plebeyos como él no pueden permitirse. Pasado un rato, el director muestra la clasificación del segundo examen, y todos se sorprenden con los resultados. Resulta que el nombre de Lois no aparece en la lista, lo que emociona a algunos nobles de bajo rango. Sin embargo, la lista solo muestra a los participantes que quedaron del sexto lugar en adelante. Según el director, los 5 mejores superaron los puntajes récord, y enseguida procede a nombrarlo. En el quinto lugar se encuentra Milana Royce, una habilidosa plebeya. Caín se queda con el cuarto puesto, mientras que la chica pelirroja, Fa Durán, obtiene el tercer lugar. Cuando mencionan a Caín, Lois comienza a ponerse nervioso porque aún no han dicho su nombre. Empieza a preguntarse si acaso ha sido descalificado por atacar a los nobles de bajo rango anteriormente. Pero ese no es el caso, ya que su nombre finalmente es anunciado como el segundo lugar, con un total de 887 puntos. Toda la sala queda en shock. Un plebeyo común ha superado a todos los nobles en el examen. Caín, por su parte, felicita a Lois por su excelente desempeño. Según su pacto anterior, ahora le debe un favor. Le pregunta qué desea, pero Lois responde que se lo dirá más tarde. En ese momento, se revela al ganador del segundo examen, Neil Gunn, con 888 puntos. Neil es el chico pelirrojo que causó estragos antes con su enorme martillo. También es un plebeyo, y ha logrado posicionarse por encima de todos los nobles, incluyendo a Fay, quien no está dispuesta a aceptar la derrota. Ella promete que algún día se enfrentará a Neil para probar su fuerza. Después del anuncio, los nobles de bajo rango son reprendidos por sus superiores por dejarse vencer por plebeyos durante el examen. Incluso uno de los espectadores se muestra sorprendido de que los 2 primeros puestos sean plebeyos, algo sin precedentes en la historia de la academia. No obstante, el director, quien parece complacido, le responde que la verdadera fuerza no tiene nada que ver con el estatus social, y que esa es precisamente la razón por la cual la mayoría de los orfanatos del país están gestionados por la Asociación de Arcanistas. Luego, el director guía a los participantes hacia la sede del tercer y último examen. Mientras caminan, Caín elogia a Lois por haber estado tan cerca del primer puesto y se pregunta quién de los dos, Lois o Neil, es el más fuerte. Pronto llegan al lugar del examen final, y el director les informa que será una prueba de supervivencia conocida como Batalla Real de Emblemas. En este examen, se entregará un emblema a cada participante, y todos serán teletransportados a diferentes zonas del bosque. El objetivo es recolectar la mayor cantidad de emblemas posible, utilizando cualquier método con el que se sientan cómodos. Los participantes que pierdan sus emblemas quedarán descalificados de inmediato, y solo los 10 mejores con más emblemas serán admitidos en la academia. Tristemente, las reglas de este tercer examen significan que Caín y Lois no podrán trabajar juntos, así que se desean suerte mutuamente. Poco después, los participantes son teletransportados a distintas ubicaciones, y Lois llega a la suya. Camina un rato, reflexionando sobre cómo esta es la última barrera antes de lograr su admisión. Con gran determinación, promete que esta vez ganará. Sin embargo, pronto es interrumpido por un noble empuñando un enorme hacha. El sujeto lo confronta por haber humillado a los nobles en el examen anterior, y justo entonces, otros 2 nobles con lanzas aparecen detrás de Lois. Lois también nota a otro en la rama de un árbol, empuñando una ballesta. Al darse cuenta de que lo han acorralado, deduce rápidamente que el supervisor que lo teletransportó filtró su ubicación. De repente, el tipo del hacha lanza un golpe, pero Lois logra esquivarlo a tiempo, y el hacha se estrella contra una roca en el suelo. Los de las lanzas también atacan, pero Lois contraataca con una voltereta hacia atrás. Sin embargo, mientras está en el aire, una flecha disparada por el de la ballesta vuela hacia él, pero Lois la desvía con su espada. Logra aterrizar exitosamente, pero los nobles no ceden. Lo atacan de frente, pero Lois demuestra la diferencia de nivel entre ellos. Esquiva sus ataques con fluidez, aunque otra flecha aparece una vez más.
La desvía con su espada, pero justo detrás viene un ataque de lanza. Por suerte, reacciona a tiempo y lo esquiva de nuevo. Sus rápidas reacciones empiezan a frustrar a los nobles, aunque ellos no se rinden. Louis, por su parte, también está molesto porque no puede leer con claridad la trayectoria de las flechas de viento. Sin embargo, se tranquiliza y decide usar una técnica de artes marciales conocida como contraataque Senosen, la cual consiste en usar la fuerza del enemigo en su contra. Cuando los nobles arremeten de nuevo con sus armas, Louis detecta una apertura y la aprovecha. Su primera víctima es el del hacha, que intenta golpearlo con todas sus fuerzas. Louis se desvía hacia la derecha, esquiva el hachazo y coloca su espada justo debajo del arma. Así, la impulsa lejos de su portador y ésta golpea a uno de los nobles con lanza. Tras derribarlos, el otro lancero ataca a Louis y el arquero en el árbol dispara otra flecha de viento. Pero esta vez, Louis lee la trayectoria sin problemas y arrastra al lancero hacia la trayectoria de la flecha. El desafortunado noble sale volando, dejando su lanza atrás. Mientras la lanza está en el aire, Louis la atrapa y la lanza hacia el arquero en el árbol, derribándolo de inmediato. Luego corta al resto de los nobles como si fueran mantequilla y se queda con todos sus emblemas. En un giro inesperado, Caín aparece en lo alto de un árbol y detiene a los nobles que iban a usar magia contra Louis. El cerebro detrás de la emboscada, que planeaba distraer a Caín usando otro grupo de nobles de bajo rango, se sorprende de verlo allí. Caín declara que subestimaron a la familia Oranca al enviarle basura, y lo noquea con un disparo de ballesta. Después, Caín salta al suelo y le entrega un emblema a Louis. Afirma que la situación podría volverse más complicada si sigue así y le ofrece su ayuda. Sin embargo, Louis rechaza la oferta y le dice que se encargará él solo de sus problemas. En ese momento, una figura oculta aplaude fuertemente y elogia la determinación de Louis. La figura afirma que no esperaba menos de alguien a quien reconoce y considera un rival. La figura se revela y resulta ser Fa Durán. Ella le pide a Louis un duelo, y él le pregunta a Caín si es su amiga. Caín responde que no, pero que es la hija de un gran maestro contra la que luchó en el pasado. Perdió contra ella por bajar la guardia, y le aconseja a Louis ignorarla y seguir recolectando emblemas. Le advierte que Fay puede usar magia y que su nivel ya es equivalente al de un aprendiz. Mientras charlan, Fay empieza a molestarse y los reprende por intentar huir. En ese momento, Louis acepta el desafío y declara que siempre ha querido saber cómo se desempeña un miembro de una gran familia en combate. Esta idea emociona a Fay y promete no usar magia para que la pelea sea justa. En un instante, se lanza hacia Louis con su lanza y lo apuñala. Sin embargo, Louis logra atrapar la lanza con sus brazos, lo que impresiona aún más a Fay. Ella hace girar la lanza e intenta golpear a Louis, pero él esquiva el ataque moviéndose hacia un lado. Justo entonces, Fay salta hacia adelante e intenta golpearlo con la técnica de impacto de lanza sagrada. Como era de esperar, Louis la esquiva y la lanza se estrella contra el suelo, creando un enorme cráter. El impacto de la técnica sorprende a los espectadores y al director, que observan no muy lejos de allí. Comienzan a especular sobre el poder de Fay y la resistencia de Louis. Se preguntan cuánto tiempo podrá durar Louis contra una integrante de una gran familia y le piden al director su opinión. El director responde que Louis no será capaz de vencer a Fay, ya que su batalla es un choque de cuerpo y voluntad. Según lo que ha visto, no cree que Louis tenga una voluntad más fuerte que la de Fay. Justo en ese momento, sus voluntades son puestas a prueba cuando Fay utiliza otra técnica con lanza para atacar a Louis. Sin embargo, él esquiva todos sus movimientos con facilidad, como si estuviera programado para hacerlo. En medio del vaivén de la lanza, detecta una abertura en el cuerpo de Fay e intenta aprovecharla. Desafortunadamente, Fay lo anticipa rápidamente y lo contraataca, pero Louis salta por encima de su ataque y aterriza detrás de ella. Fay expresa su frustración porque él ha esquivado todos sus ataques y lanza una indirecta a Caín por no tener esa cualidad. Sin embargo, Louis afirma que la clave es la observación y que con suficiente práctica, se vuelve bastante fácil. Pronto, Fay se lanza hacia adelante otra vez con otra técnica sagrada de lanza llamada caída creciente y ataca a Louis con ella. Pero, una vez más, él esquiva cada uno de los ataques con facilidad. Esta vez, reflexiona sobre las diversas técnicas utilizadas por los usuarios de lanza, estocadas, barridos, defensa y supresión. Aunque son técnicas bastante problemáticas, también tienen puntos débiles. Uno de ellos es la vulnerabilidad en combate cercano, y Louis planea explotarlo. Corre hacia Fay y trata de reducir la distancia entre ellos para crear una oportunidad de contraataque. Desafortunadamente, ella percibe su intención y golpea su espada. Luego le dice que la técnica de lanza de su familia no tiene puntos débiles. De repente, comienza a girar rápidamente con su lanza, creando un peligroso tornado. El talento y la habilidad de Fay sorprenden a los espectadores, y a sus ojos, Louis no tiene oportunidad contra ella.
Sin embargo, Louis toma posición y activa su técnica con espada con la esperanza de desviar los ataques de lanza de Fai. Mientras para los golpes, intenta explotar otra debilidad de las técnicas de lanza, el alto consumo de energía. Se defiende con determinación y espera una apertura, sin saber que su espada ya comienza a agrietarse. En ese instante, la resistencia de Fai comienza a flaquear y su figura se hace visible dentro del tornado de lanza. Louis lo ve y lanza un golpe de inmediato. Por desgracia, su espada se rompe justo antes de alcanzar su objetivo. Al ver que su ataque falló, Louis retrocede rápidamente para evitar un contraataque. Sorprendentemente, Fai reconoce la habilidad de Louis y admite que tuvo suerte, ya que sin ella habría sido aniquilada. También se da cuenta de que Louis se ha estado conteniendo, y lo enfrenta por ello. Él se justifica diciendo que siempre observa antes de darlo todo, pero afirma que ya terminó de observar y que ahora se pondrá serio. Fai, sin embargo, se preocupa por su arma rota. Louis le asegura que no la necesita, porque sus verdaderas armas son sus puños. Como si fuera el propio Ip Man, Louis adopta su postura de artes marciales mientras Fai se prepara con su lanza, lista para atacar. Ella se lanza hacia adelante con una técnica de carga giratoria, y Cain, quien había estado en silencio, grita para advertirle a Louis. Sorprendentemente, Louis desacelera la lanza giratoria con la palma de su mano izquierda y luego la atrapa con la derecha. Al final, atrapa la lanza giratoria entre sus palmas, dejando boquiabiertos tanto a Fai como a Cain. También los espectadores se quedan con la boca abierta, aunque el director logra mantener la compostura. Observa la escena con atención, tratando de entender lo que Louis acaba de hacer. Mientras tanto, Fai no se rinde. Recupera su lanza y prueba otra técnica de su repertorio, creando la ilusión de múltiples ataques desde todos los ángulos. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico, Louis respira profundo y adopta su postura marcial. Con su palma, desvía uno a uno todos los ataques hasta que logra redirigir cada uno lejos de sí mismo. Esta habilidad no había sido vista antes ni por Fai ni por el director. Luego procede a lanzar un golpe certero que envía a Fai por los aires. Por suerte, clava su lanza en el suelo, lo que reduce poco a poco el impulso de su vuelo. Una vez detenida, le pregunta a Louis por la técnica que acaba de usar, y él le responde con calma que es una forma de desvío propia de las artes marciales. Entonces salta hacia ella para otra ronda, y Fai reacciona rápidamente con su lanza. Extrañamente, sus ataques son evadidos con facilidad por Louis, quien parece estar frente a ella y no al mismo tiempo. Esto incluso hace que Cain se pregunte si se trata de una ilusión óptica, mientras Fai expresa su frustración por no poder golpearlo. Resulta que Louis ha estado usando el paso mariposa, un paso elegante creado por un legendario boxeador en su vida pasada. Consiste en un movimiento rápido de pies hacia adelante y hacia atrás, lo que genera un ritmo difícil de atrapar, perfecto para contrarrestar las técnicas de lanza de Fai. Pronto, Louis acorrala a Fai y la lanza lejos con un golpe. Los espectadores y el director presencian esto y empiezan a preguntarse si Louis es, quizás, un genio del combate cuerpo a cuerpo. Aunque Fai está en el suelo sujetándose el estómago, se niega a rendirse. Abandona su lanza y se lanza contra Louis con todas sus fuerzas, levantando los puños. Louis, sin bajar la guardia, adopta inmediatamente la postura de Wing Chun. Cuando Fai se acerca con una técnica de puño devastador, él la bloquea al instante. Pero el impacto le resulta muy familiar, como una técnica que conoce llamada poder de una pulgada. Louis sonríe y elogia su resistencia, pero Fai no se siente halagada. Declara que la familia Durán no se basa solo en la lanza, y luego se lanza contra Louis con otro puñetazo aplastante. Louis toma su postura, preparado para el impacto, y ambos comienzan a intercambiar golpes como verdaderos expertos en Kung Fu. Extrañamente, la emoción de Louis empieza a salirse de control, ya que pelear contra un oponente fuerte con todo su corazón es todo lo que siempre ha soñado. A medida que la pelea se intensifica, empieza a exigir más. Pronto, sus ojos se tornan rojo sangre, al igual que su aura. Se lanza hacia Fai con una aura asesina extrema que emana de su cuerpo. Fai lo observa, y lo que ve la aterra, una figura demoníaca con enormes colmillos y la boca abierta, lista para devorarla. De repente, su cuerpo no reacciona lo suficientemente rápido como para esquivar el golpe de Louis. Aún así, logra bloquear el puñetazo, pero el impacto la lanza por los aires contra un árbol. El director también nota el aura extraña que emite Louis y se pregunta qué es exactamente.
Los nobles restantes, al ver a Faye estrellarse contra un árbol, se enfurecen por el hecho de que un plebeyo haya derrotado a una noble de una gran familia. Intentan contraatacar, pero de repente los invade una sensación extraña, y uno de ellos vomita. El joven se pregunta por qué se sintió enfermo tan de repente, pero al ver a Lois con esa aura demoníaca, todo empieza a tener sentido. Desde la distancia, un noble celoso, Sid, observa el duelo junto a su amigo herido Brian, y se ven obligados a admitir que Lois es mucho más fuerte de lo que pensaban. Esta revelación llena a Sid de ira, ya que su plan de derribar al plebeyo ha fallado por completo. Brian concluye que Lois debe ser eliminado a toda costa. Al recordar una vieja leyenda, teme que permitir que alguien como Lois viva pueda causar problemas más adelante, y desea acabar con su vida lo antes posible. Mientras tanto, el alboroto de Lois continúa cuando se lanza directamente sobre Faye. Riendo como un maníaco, la golpea brutalmente y la lanza volando, haciéndola escupir sangre una vez más. Luego usa un paso instantáneo para alcanzarla en el aire y la estrella contra el suelo con una serie de puñetazos pesados. Faye apenas mantiene su postura defensiva y resiste los ataques incesantes, mientras piensa en el aumento explosivo de fuerza de Lois. Al comprender la brecha de poder entre ambos, concluye que no tiene ninguna posibilidad de ganar. En ese momento, se enfrenta al aura aterradora del puño de Lois, y su vida pasa frente a sus ojos. Negándose a aceptar su destino, Faye activa rápidamente su técnica arcana marcial, Puño Ardiente, en un intento desesperado por contrarrestar el golpe de Lois. Sin embargo, el ataque de Lois la sobrepasa por completo y la lanza una vez más por los aires, estrellándola contra varios árboles mientras gira en el aire. De pronto, Lois vuelve en sí y se da cuenta de que se perdió a sí mismo otra vez. Observa su mano quemada y reflexiona sobre la naturaleza de la magia. En ese momento, Caín llega rápidamente para ver si está bien. De la nada, Sid da un paso al frente y proclama en voz alta la descalificación de Lois, alegando que su emblema fue destruido durante la pelea. Le ordena a Lois que se retire de inmediato, pero Caín intenta defenderlo, insistiendo en que fue claramente un accidente. Entonces Sid revela que el director presenció todo y exige que Lois abandone el campo de examen de inmediato. Antes de que Lois pueda responder, Faye interviene y le dice al noble despreciable que se detenga, lo que sorprende a Lois al ver que ella aún está consciente. Sid la acusa de intentar ayudar al plebeyo a hacer trampa, pero Faye lo confronta sin dudar. Luego se disculpa con Lois por usar magia accidentalmente durante la pelea, lo que deja atónito a Caín, quien nunca imaginó que ella pudiera disculparse con alguien. Sin embargo, Lois también se disculpa por haberse descontrolado antes, pero ella lo minimiza, diciendo que está bien. Como él la obligó a usar magia, Faye admite la derrota y espera que puedan tener otra pelea después de ingresar a la academia. En ese momento, Sid se burla de sus palabras, señalando que Lois solo tiene 4 emblemas. Sin inmutarse, Faye saca su reserva de emblemas y se los entrega a Lois como recompensa por haberla vencido. Esto suma 10 más a su colección, y Faye valida el registro ante el furioso noble veterano. Ella se une a Caín para eliminar a los débiles en el campo de examen y asegurarse de que nadie tenga suficientes emblemas para descalificar a Lois. Caín, que está de acuerdo con ella, acepta su sugerencia y parten rápidamente para comenzar su conquista. Al irse, Caín la molesta porque siempre pensó que ella solo tenía fuerza bruta y nada de cerebro, pero a ella le preocupa más conseguir más emblemas. Poco después, un examinador se acerca a Lois y le informa de su descalificación, escoltándolo fuera. Sid espera no volver a ver al plebeyo, pero Brian comenta que Lois aún podría probar si el plan de Faye tiene éxito. De repente, Sid recuerda que no es raro que un examinando muera por accidente durante el examen. Brian lo observa mientras trama planes siniestros para acabar con la vida de Lois y se pregunta cuál será su verdadera identidad, debido a la extraña sensación que sintió antes. Más tarde ese día, Lois entrega los emblemas al examinador y reflexiona sobre cómo las artes marciales por sí solas no pueden igualar a la magia. Espera aprender en la academia para poder fusionar magia y artes marciales. Esa noche, Lois piensa en cómo explicarle a su madre la ropa maltratada que lleva mientras vuelve a casa, y pasa junto a una persona sospechosa. Mientras reflexiona, un asesino intenta atacarlo sigilosamente por la espalda. Reaccionando al instante, Lois contraataca con una potente patada hacia atrás que lanza al asesino por los aires. El asesino pregunta cómo Lois lo notó, y él responde con calma que el olor a sangre que lleva encima es imposible de ocultar. De repente, aparecen más asesinos, y su líder se pregunta por qué Lois está tan tranquilo para alguien que está a punto de morir. Los 3 asesinos rodean a Lois, y él decide ir con todo tras notar su fuerza. Pero una presencia más fuerte oculta entre los arbustos capta su atención. Molesto, el líder de los asesinos regaña a Lois por distraerse durante la batalla y se lanza sobre él con una daga impregnada de magia,
magia, declarando que pronto estará 6 pies bajo tierra si sigue así. Frente al líder que se lanza directo hacia él a toda velocidad, Lois esquiva los rápidos ataques con la daga. Luego, agarra la mano del asesino y contraataca estrellándolo contra el suelo. Sin embargo, el oponente se recupera rápidamente, se retira y vuelve junto a sus compañeros. Entonces reconoce que la información que recibió sobre las habilidades de primer nivel de Lois era precisa, pero Lois no entiende de qué está hablando. Tras alabar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, se pregunta en voz alta que también se enfrentará Lois contra la magia. Sin esperar respuesta, les indica a sus compañeros que comiencen el ataque mágico. En ese momento, 3 asesinos disparan flechas de viento con sus ballestas hacia Lois. Afortunadamente, él reacciona rápido y las esquiva, luego observa los árboles cercanos que fueron impactados. Al ver el daño, evalúa el poder destructivo de las flechas de viento. Sabiendo que no tiene más opción que avanzar, Lois respira profundamente para activar una técnica de respiración que utiliza el chi dentro de su cuerpo para amplificar su fuerza física y otorgarle velocidad explosiva. Luego se lanza hacia ellos, pero su líder desdeña sus esfuerzos y ordena otra oleada de flechas de viento. Sin embargo, Lois esquiva hábilmente los disparos y los asesinos pronto pierden su rastro. Para su sorpresa, Lois desciende desde lo alto y lanza una poderosa patada que hace que el líder se estrelle contra el suelo y de inmediato se retira mientras evade más flechas de viento. Enfurecido, el líder ordena a sus hombres que detengan a Lois. De la nada, otro asesino aparece repentinamente detrás de Lois y lanza una patada cortante sorpresiva. Por suerte, Lois percibe el ataque sigiloso a tiempo y lo bloquea, aunque el impacto le provoca una sacudida aguda en los brazos. Rápidamente se recompone y fulmina con la mirada al nuevo enemigo, a quien considera una amenaza más seria. Antes de que Lois pueda reaccionar más, se da cuenta de que está rodeado y lucha por evadir las flechas de viento que vuelan desde todas direcciones. Incapaz de escapar de los ataques implacables, Lois recibe un golpe y pierde el conocimiento. Los asesinos suspiran aliviados y comentan lo impresionante que fue que un plebeyo aguantara tanto tiempo. Uno de ellos se acerca para rematarlo, pero Lois despierta de repente y lo elimina al instante. Luego toma la ballesta del sujeto y dispara flechas de viento a los otros asesinos. 2 son abatidos, pero el fuerte desvía fácilmente el disparo. Al darse cuenta de que Lois estaba fingiendo estar inconsciente, lo felicita por su hazaña. Lois le pregunta por qué no le afecta haber perdido a sus subordinados, pero el sujeto sombrío no se preocupa por los débiles. En ese momento, Lois dispara más flechas de viento, pero sus habilidades evasivas están a otro nivel completamente. Se lanza contra Lois y forma un martillo mágico de la nada. Mientras ataca, admite que quería tomar a Lois como discípulo, pero las órdenes de su empleador no le dejan opción. Lois intenta resistir el fuerte ataque con su cuerpo, pero este lo lanza por los aires. Aún en el aire, el oponente se mueve con un paso instantáneo a su lado y revela que la habilidad de Lois podría superar la de un aprendiz, pero no es suficiente para enfrentarse a un luchador de mayor rango. Luego convoca el martillo mágico de nuevo y de inmediato estrella a Lois contra el suelo. Sin darle tiempo para recuperarse, el asesino continúa su asalto, desatando oleadas de ataques mágicos. Cuando finalmente se asienta el polvo, el asesino se sorprende al ver que Lois sigue con vida, pero el persistente joven resiste en una postura defensiva a pesar de sus heridas. Claramente adolorido, Lois declara que no terminará ahí, pero el asesino piensa lo contrario. Además, afirma que nadie puede salvar a Lois de la condena inminente mientras materializa otro martillo mágico. Incapaz de moverse, Lois entra en pánico al ver al enemigo tratando de mandarlo al otro mundo. El asesino ataca con su habilidad arcana marcial llamada Martillo Celestial. Y en ese momento, la vida de Lois pasa ante sus ojos. Recuerda su objetivo de aprender magia y proteger a su familia en el orfanato. Sin importarle las repercusiones, decide cambiar su destino, y el aura que lo rodea cambia de inmediato. Contraataca con su poder misterioso, y este mantiene a raya el ataque del asesino. Sorprendentemente, la colisión y la lucha de poder provocan una enorme explosión. Momentos después, Lois tose mientras yace en el suelo, y el asesino se pregunta en voz alta por qué siente extrañamente que está luchando contra un igual. Al darse cuenta de la razón por la que Lois está siendo atacado, levanta su martillo mágico una vez más, decidido a acabar con lo que ahora considera un monstruo. De repente, una voz autoritaria le ordena al asesino que se detenga, y un violento vórtice de viento lo interrumpe antes de que pueda convertir a Lois en alimento para peces. Mientras retrocede, más vórtices de viento lo atrapan instantáneamente y lo aplastan con una presión abrumadora. Incapaz de escapar, el asesino grita de dolor mientras la magia restringe completamente su cuerpo. Confundido por el giro repentino de los acontecimientos, Lois se pregunta qué está pasando, y de la nada,
el director Aronian aparece y lo felicita por haber controlado su descontrol. Le entrega una poción mágica para que la beba y dirige su aguda mirada hacia el agotado asesino. Luego interroga al intruso, exigiendo el nombre de su empleador. El asesino se da cuenta de que es un gran maestro y afirma que no podrá proteger a Louis de su condena inminente. Ríe histéricamente y afirma que esto es solo el comienzo antes de hacerse explotar. Al ver ese perturbador incidente, el director Aronian se pregunta si está involucrado el gremio de asesinos y luego espera estar exagerando. Mientras tanto, Louis nota los efectos de la poción y se asombra por su poder curativo, ya que también repara por completo sus huesos fracturados. Luego le pregunta al director Aronian si fue mera coincidencia que estuviera allí y se pregunta en voz alta por qué siempre aparece justo a tiempo para salvarlo. El director decide dejar la conversación para cuando lleguen a su casa, y Louis entra en pánico de inmediato porque ya es tarde y su madre estaría preocupada. Sin perder un segundo, corre hacia su hogar mientras el director Aronian invoca a una criatura misteriosa llamada Kaili, encargándole las tareas de limpieza. En otro lugar, en la ciudad de Montia, ubicada en la parte norte del Imperio Candria, dos nobles confrontan a la Ciella. Usando la piedra de molino reparada como excusa, la acosan mientras espera a que regresen los niños. Liela explica con calma que solo está esperando, pero los nobles ignoran sus palabras y siguen acercándose con malas intenciones para agredirla. Afortunadamente, Louis llega justo a tiempo para detener a los tipos. La Ciella celebra su regreso, pero se sorprende por su estado maltratado. Louis pregunta si está bien, pero ella se preocupa más por su ropa rasgada y la sangre en ella. Mientras él intenta inventar excusas para calmarla, los nobles lo amenazan con su señor y el luchador, George. Para su sorpresa, el director Aronian aparece en el aire, y al descender, aclara el malentendido. Luego se presenta y presiona a los desgraciados para que se vayan. Al ver que es un verdadero gran maestro, los nobles se inclinan y desaparecen. El director Aronian entonces se dirige a Liela y revela que necesitan tener una conversación. Poco después, la Ciella lo guía dentro de su casa, pero él nota la piedra de molino que los miserables estaban criticando antes. Se pregunta cómo funciona automáticamente sin magia, y tras una mirada más cercana, se da cuenta de que hay cosas así por todo el lugar. Liela le ofrece algunas frutas y le da todo el crédito a Louis, cuyas creaciones han facilitado sus vidas. Luego pregunta si cometió algún crimen que justifique la visita del director, pero Aronian revela que es al revés. Además, enfatiza lo talentoso que es Louis, algo que solo ha visto en las escrituras de Gaia. En el pasado, durante el gobierno tiránico de los monstruos, surgió entre los humanos un genio guiado por la diosa. Él creó el arcano marcial tras comprender la esencia de los elementos. Y después de 5 años, derrotó a los monstruos junto a sus compañeros y salvó a la humanidad de la perdición. A partir de entonces, ese día se convirtió en el día reconocido y celebrado como el Día de la Liberación, y ese sujeto es llamado el primer héroe en las escrituras de Gaia. Mientras la Ciella elogia al supuesto salvador, Louis afirma que eso no está registrado en las leyendas populares, pero el director Aronian insiste en que sí existe. Sin embargo, revela que el primer héroe tenía el cabello y los ojos negros, lo cual es un secreto conocido por los altos mandos de la humanidad. Aparentemente, la locura en su corazón lo dominó, y cometió un pecado tan grave que justificó su eliminación de la historia. Esta revelación sorprende a Louis, quien se pregunta si él también tiene esa locura interna. El director Aronian agrega que todos los países eliminan a las personas con cabello y ojos negros para evitar cualquier desastre. Luego confronta a Louis por teñirse el cabello, y la Ciella asume la culpa de inmediato, revelando su inocente razón para hacerlo. Comienza a enumerar las buenas cualidades de Louis, pero él la detiene, afirmando que el director tiene otras intenciones porque el gran maestro podría haberlo matado si hubiera querido. Impresionado, el director Aronian elogia su previsión, que es notable para su edad, e infiere que el joven ha dominado su locura interna. Para su sorpresa, el director considera a Louis el nuevo héroe, incluso en esta era de paz. Mientras toma una fruta con telequinesis, habla sobre la oscuridad que siempre acecha desde abajo y decide guiar a Louis por el camino correcto tras presenciar su habilidad. De repente, lanza la fruta a Louis, y el joven, imperturbable, la atrapa sin esfuerzo. A continuación, el director Aronian dice que pasó la prueba gracias a los esfuerzos de Faye y Cain por hacer que la mayoría de los otros examinados fracasaran. Luego le pide a Louis que sea su discípulo en la academia, pero él, emocionado, le pregunta qué hará si más adelante pierde el control. Al instante, la fruta en la mano de Louis se corta en pedazos, y eso lo deja impactado. Frío como el hielo, el director Aronian responde que en ese caso,
él mismo lo enviará con el Creador. A la mañana siguiente, mientras trabaja en el patio, uno de los hermanos adoptivos de Lois lo felicita por haber recibido una invitación personal del director Aronian, pero Lois también lo considera una advertencia. Su hermano sigue hablando sin parar sobre las cuotas de la academia mientras Lois piensa en la conexión que tiene con el héroe legendario. Recuerda las palabras del director aquella vez y se pregunta si realmente puede confiar en ellas. Antes de que Aronian se marchara la noche anterior, Lois le preguntó en privado por qué le había revelado todo a la Ciella, poniéndola ansiosa. Él respondió que la ignorancia la convertiría en una carga, pero Lois no pensaba lo mismo. Aronian dijo entonces que ella necesitaba saberlo porque su familia estaría en peligro si su identidad se revelaba. Antes de volar, le dijo a Lois que se hiciera más fuerte porque eso era solo el comienzo de sus pruebas. Después de recordar, Lois confirma que el director Aronian tiene razón y decide fortalecerse en la academia. Momentos después, sus hermanos menores se acercan para despedirse y su hermana llamada Lana salta a sus brazos. Con los ojos llorosos, le pregunta si los visitará con frecuencia y le hace prometer con el meñique que volverá durante los descansos largos. Luego, un hermano mayor le informa a Lois que el mayordomo de un noble lo está llamando. Poco después, Lois sale a encontrarse con el mayordomo, quien confirma de inmediato su identidad y luego le entrega una invitación mientras se presenta como el mayordomo de la familia Oranca. Al ver la invitación de Caín, Lois adivina que su intención es fortalecer su amistad y decide seguirle el juego. El mayordomo lo guía hasta el carruaje y comienzan el viaje. Más tarde ese día, llegan al pueblo de Arsen, y cuando Lois baja del carruaje, el mayordomo le da información sobre la familia Oranca. La mandíbula de Lois se cae al ver la enorme mansión de esta gran familia, pero Caín corre a darle la bienvenida. Caín reitera que ahora son compañeros de clase y Lois le dice que es gracias a sus esfuerzos en el examen final. También reconoce la ayuda de Fa y decide dejar pasar la apuesta que hicieron antes. Sin embargo, Caín dice que habría aprobado de todas formas ya que tiene la aprobación de Fa. Luego revela su intención de tener a Lois como compañero de entrenamiento, además de darle información sobre la academia y la magia de antemano. Justo entonces, la madre de Caín llega y lo confronta por traer a un sucio plebeyo a su casa. Caín afirma que Lois es su amigo, pero ella ignora sus palabras y le pregunta a Lois cuáles son sus intenciones al acercarse a su hijo. Asqueada de respirar el mismo aire que el plebeyo, saca un anillo de oro que vale docenas de monedas de oro y se lo lanza. Luego le ordena que se largue, pero Caín no está dispuesto a permitirlo. Cuando se vuelve para disculparse con Lois, lo ve recogiendo el anillo. Lois revela cómo reconoció la habilidad de su hijo y se hizo amigo de él. Luego pregunta si considera que las palabras de Caín valen tan poco como ese anillo de oro, lo que la enfurece de inmediato. Mientras lo fulmina con la mirada, ordena que lo echen, y los mayordomos se reúnen rápidamente para cumplir su orden. Sin embargo, Caín intenta convencer a su madre de que Lois venció a Fay, pero ella no cree esa afirmación ridícula. Lois lo confirma y declara que Caín puede volverse más fuerte si él está cerca. Su arrogancia enfurece a la madre de Caín, pero en ese momento, la puerta de la mansión se abre y un fuerte viento empuja a los mayordomos a un lado. El padre de Caín, William, entra y reitera la declaración confiada de Lois. La madre de Caín se sobresalta y rápidamente intenta congraciarse con él, pero él pasa de largo. Caín se inclina para saludar a su padre y Lois también lo saluda antes de presentarse, mientras piensa en su aura increíble, que está al nivel del director Aronian. William le pregunta a Caín si es cierto, y él revela que Lois es más fuerte que él. Intrigado, William le pide a Lois que lo demuestre y de inmediato libera su intención asesina, que toma la forma de un feroz tigre. Antes de que Lois pueda reaccionar, el aura feroz hunde rápidamente sus colmillos en su pecho y pronto se da cuenta de que no puede respirar. En ese instante, Lois entra en pánico al concluir que William realmente intenta acabar con su vida. En ese momento, William le clava la mirada como dagas y su fuerza de voluntad le abre un agujero en el alma a Lois. Mientras intenta ordenar sus pensamientos, Lois comprende cuán aterradora es la voluntad de un gran maestro. Sin embargo, ha desarrollado resistencia a la intención asesina gracias a años de caza de monstruos. Viéndose motivado, el agujero en su alma comienza a regenerarse con su ardiente determinación y fuerza de voluntad. El fuego en su alma estalla, y para sorpresa de William, toma la forma de un dragón. El duelo de voluntades comienza y ambos chocan durante un breve momento. Cuando se asienta el polvo, Caín corre a revisar a Lois y lo ayuda a levantarse tras haber perdido el enfrentamiento de voluntades. Después de eso, William le pregunta a Lois por qué busca la fuerza y él responde que es para proteger a su familia. Sin mostrar emoción alguna, William se da vuelta para irse, pero reprende a Caín por su débil fuerza de voluntad y le pide que aprenda algunas cosas de Lois. Molesta por la situación, la madre de Caín intenta hablar con William sobre su decisión,
pero él rechaza fríamente su opinión. Aliviado, Caín decide llevar a Louis al campo de entrenamiento de inmediato. En el área de entrenamiento de artes marciales de la familia Oranca, Caín se disculpa en nombre de sus padres, pero Louis dice que no pasa nada. Luego habla sobre lo extremo que fue William e intenta calmar las preocupaciones de Caín reconociendo su habilidad. Sin embargo, Caín afirma que Louis es mucho más adecuado para ser el hijo de la familia Oranca, pero Louis ve todo el incidente como una prueba de William para el bien de Caín. Se pregunta en voz alta si esa es la forma de William de demostrar amor, y sus palabras hacen que Caín recuerde su pasado. Al mirar atrás, Caín no salía mucho de la mansión cuando era pequeño, y solo tenía recuerdos de comer, dormir y entrenar. Aparentemente, William desea convertirlo en un gran sabio como su abuelo. Caín pronto se da cuenta de que siempre ha querido el reconocimiento de su padre, pero con el tiempo, la mansión se convirtió en una prisión mientras su estatus y talento lo encadenaban. El joven ansiaba el exterior y la libertad como los pájaros que vuelan por el continente. Desafortunadamente para él, es demasiado débil para un mundo donde solo la fuerza importa. Mientras toma un estoque del inventario, señala que blandir su espada es la única manera de romper esas cadenas. Después de eso, Caín revela que su padre también es egresado de la academia y decide hacerse más fuerte para obtener permiso de vivir libremente. Luego se dirige a Louis, confiando en que él lo hará fuerte, y los dos amigos comienzan su combate de práctica. Mientras tanto, William observa al dúo desde la distancia y le pregunta a su mayordomo por los resultados de sus investigaciones. El mayordomo le dice que Louis no es un joven ordinario y le narra sus hazañas durante el examen. Tras oír cómo derrotó a Fay y obtuvo la ayuda del director Aronian en múltiples ocasiones, William concluye que Louis es un generador de problemas. El mayordomo entonces pregunta por qué aún así permitió que Louis entrara, y William explica cómo las personas perfeccionan sus habilidades enfrentando desafíos y crecen al superar esas dificultades. Por intuición, supone que Louis realmente puede ayudar a Caín a volverse más fuerte. Mientras tanto, Louis, que lucha sin arma alguna, lanza una patada que empuja a Caín hacia atrás. Caín se recupera y activa una habilidad arcana marcial llamada Embestida de Viento. Carga contra Louis con un rápido ataque de estocada reforzado con magia de viento. Desafortunadamente para él, se topa con el puño de Louis, casi arruinándole su lindo rostro, y pierde el duelo. Después de eso, Louis reconoce la habilidad, pero señala sus desventajas. Tras recibir las observaciones, Caín comprende por qué Fay no pudo derrotar a Louis, pero se pregunta en voz alta por qué Louis lo está mirando fijamente. Louis toma el estoque de sus manos y le pregunta si alguna vez ha sentido que algo no anda bien en su estilo de combate. Incapaz de entender a qué se refiere, Caín revela que usa las técnicas de la familia Oranca que han sido transmitidas de generación en generación y que hicieron fuertes tanto a su padre como a su abuelo. Louis le habla sobre otros caminos y Caín se pregunta si ese camino es diferente al de sus antecesores. Justo entonces, Louis devuelve el estoque al inventario, le muestra una daga a Caín y lo llama para hacer planes y sorprender a su padre. De la nada, el dúo se lanza sorpresivamente contra William armados con dagas. Pero justo antes, Louis se toma un momento para darle una lección a Caín sobre la importancia de la velocidad en las artes marciales. Recordando la prueba del slime durante el examen de la academia, explica que la velocidad no es solo movimiento, sino también tiempo de reacción y capacidad para tomar decisiones rápidas. Coincidentemente, la velocidad natural de Caín se complementa bien con su atributo de viento, pero el uso de armas de estocada es difícil. Louis le entrega a Caín 2 dagas y le dice que lo que funcionó para su padre y su abuelo no necesariamente funcionará para él. Luego sugiere que esa puede ser la razón por la cual William dejó de crecer después de alcanzar el nivel de gran maestro y le pide a Caín que cambie a un estilo de combate especializado para maximizar su talento. Louis le pregunta si está dispuesto, y el chico está listo para hacer cualquier cosa con tal de obtener libertad. Louis reconoce su determinación y rápidamente le explica cómo funciona el nuevo estilo de combate. Después de eso, hacen planes para emboscar a William y demostrar la habilidad y resolución de Caín. Poco después, se lanzan contra William y Caín activa de inmediato su hechizo de apoyo mágico de viento, acelerar. El hechizo potencia su velocidad, permitiéndoles acortar la distancia rápidamente. El repentino aumento de velocidad preocupa al mayordomo, pero William lo detiene con calma y esquiva fácilmente el primer ataque de Caín. Luego, Louis usa un paso instantáneo a su lado y lanza una oleada de cortes, pero William los esquiva sin esfuerzo. Mientras lo hace, Louis considera que las dagas son las armas más rápidas y decide combinarlas con técnicas de combate. En ese momento,
Lois usa su arte marcial, paso de mariposa, con la esperanza de sorprender a su oponente con su velocidad explosiva. La habilidad sorprende un poco a William, pero aún así sigue esquivando la oleada de ataques. Cain lo imita y usa su habilidad aérea para impulsarse. En medio del caos, de repente se da cuenta de que su cuerpo se siente muy ligero, lo que le da una sensación de libertad que nunca había experimentado. Al ver cuán compatible es con esas armas, decide fusionar sus técnicas de combate con la magia de viento. Tan pronto como Cain las fusiona, atrae la atención de William y la escena lo deja asombrado. Cain acepta su nuevo camino marcial e intenta asestar un golpe, pero antes de lograrlo, William libera una masiva explosión de energía que empuja a los chicos hacia atrás y le pregunta furioso a Cain si está abandonando las técnicas del clan para demostrar su voluntad. El dúo se reorganiza y Lois le dice inmediatamente a Cain que use acelerar otra vez. Sin dudarlo, Cain sujeta el hombro de Lois y activa el hechizo de inmediato, y ambos continúan el asalto a toda velocidad. William observa sus movimientos sincronizados, pero sus habilidades evasivas están a un nivel completamente diferente. Poco después, atrapa el aura de una de las hojas de Cain, pero este se libera del agarre de su padre y se retira nuevamente. Esto enfurece a William, quien lo llama cobarde al instante, pero Cain recuerda las enseñanzas anteriores de Lois sobre los méritos de la retirada. Pronto recupera el equilibrio y vuelve a enfrentar a su padre. Sin embargo, Cain esquiva otra vez usando un hechizo de tornado y se reúne con Lois. El dúo carga contra él por la espalda, gritando a todo pulmón con la esperanza de que su próximo ataque conecte. Anteriormente, Lois le había enseñado a Cain una técnica del béisbol conocida como cambio de velocidad. Le demostró cómo alterar la velocidad puede engañar a los oponentes, haciendo que incluso los movimientos lentos parezcan peligrosos. Explicó que si se usa correctamente, interrumpe el ritmo del enemigo y retrasa su reacción. Si el oponente duda incluso por un momento, ese retraso puede aprovecharse. Ahora, el dúo pone en práctica la técnica, intentando abrumar a William mediante variaciones de velocidad impredecibles. William esquiva casualmente sus ataques, descartándolos lentos como inofensivos contra él, pero poco después, el ataque retrasado de Cain lo sorprende. La hoja roza el hombro de William, dañando su abrigo de piel. El golpe exitoso emociona a los chicos, quienes continúan con los ataques incesantes, pero para su sorpresa, William dice que ya es suficiente. Ordena a Cain que no deshonre el nombre de la familia y luego abandona el campo de entrenamiento. Cain, emocionado por lo que cree que es la aprobación de su padre, acepta la orden y celebra con Lois mientras William se retira junto al mayordomo. Mientras se aleja, William reflexiona sobre las técnicas que el dúo utilizó contra él. Las tácticas de atacar y retirarse permanecen en sus pensamientos, y la idea de una retirada estratégica comienza a interesarle. Materializa una daga, dándose cuenta de que tal vez ha aprendido algo nuevo de los muchachos. Mientras tanto, Lois empieza a lamentar no haber tenido la oportunidad de enfrentarse verdaderamente a un gran maestro. Pero Cain está viviendo el mejor momento de su vida porque su padre lo reconoció por primera vez y decide recompensar a Lois con un regalo por haberlo hecho realidad. Más tarde, en la biblioteca de la familia Aranca, la enorme cantidad de libros deja atónito a Lois, pero Cain se le acerca con una caja que contiene las recompensas y le agradece por haberle ayudado a encontrar su camino tan rápidamente. El contenido de la caja deja sorprendido a Lois porque son cosas muy valiosas. Dentro hay libros extremadamente importantes, incluyendo referencias de la academia y textos mágicos raros que los plebeyos rara vez ven. Con la esperanza de que los libros le ayuden, Cain le entrega los que enseñan teoría básica del maná y teoría del atributo del maná, pero luego también le da algunos consejos sobre las divisiones entre la magia y las artes marciales. Además, Cain le da una charla a Lois sobre el ritual de despertar mágico, que resulta ser un rito obligatorio para todos los nuevos estudiantes. Presuntamente, es un ritual en el que uno percibe los elementos a través de la estatua de Gaia, y cuesta 10 monedas de oro realizarlo en el templo de la iglesia. Pero afortunadamente para Lois, es gratuito en la academia. Cain también enumera varias tarifas académicas y gastos futuros, instando a Lois a aceptar los regalos y a confiar en él siempre que necesite ayuda. Poco después, Lois acepta los regalos y da por saldada la apuesta anterior a petición de Cain. Lois se da cuenta de que necesita empezar a ganar dinero y recuerda la mención que hizo Julián sobre la farmacia mágica. De repente, también recuerda que puede usar el conocimiento de su vida pasada para inventar objetos útiles y hacer dinero más rápido. Con esa idea en mente, Lois le pregunta a Cain sobre la conexión de su familia con el gremio de comerciantes, y Cain, curioso, quiere saber su razón. Pero Lois lo mantiene en secreto,
diciendo que pronto lo descubrirá. Una semana después, los estudiantes de primer año son recibidos en la Academia de Arcanistas Kandre. Mientras Louis camina con seguridad por los terrenos de la escuela, Rose, una estudiante de segundo año, percibe el aroma de su colonia y concluye que debe pertenecer a una familia noble. Después de todo, lleva una colonia costosa y de moda. Ella se le pega de inmediato y se ofrece a darle un recorrido por la escuela. Mientras lo guía por las instalaciones, le informa que como el emperador ya está viejo, los herederos imperiales han estado peleando con los nobles y las grandes familias dentro de la academia. Gracias al director, las cosas parecen tranquilas en la superficie, pero detrás de escena hay una feroz lucha por los recursos educativos. Debido a esto, cualquier estudiante que sea blanco de conflictos y no obtenga puntos puede ser expulsado. Dicho eso, Rose le acaricia la mejilla y le pregunta a qué familia apoya. Pero un chico llamado Brian aparece y se refiere a Louis como un plebeyo que rompió el récord del examen. Esto sorprende a Rose porque la colonia que lleva Louis no es algo que cualquiera pueda pagar, así que se enfurece y se marcha. Louis luego estrecha la mano de Brian y él le informa que la academia es un imperio en miniatura y que Louis se enfrentará a muchas personas como Rose. De repente, Cain llama a Louis y tan pronto como Brian lo ve, se retira. Sorprendido, Cain le pregunta a Louis de qué hablaron y Louis menciona que solo se saludaron. Allí se entera de que Brian es el hijo del canciller. Desde atrás, aparecen dos caras familiares, y Day, siendo una de ellas, llama a Brian débil de carácter y dice que no le agrada. Cain se enfurece y le grita por haberlo llamado indirectamente débil. Ella le responde que la única forma en que podría reconocerlo es si es tan fuerte como Louis. Al verla, Louis le agradece por su ayuda en el examen, pero ella lo ignora y le dice que aprobó por su propia fuerza. Luego levanta el puño frente a él, jurando que la próxima vez ganará. Eso hace que Cain se moleste, así que le grita por ignorarlo y hablar solo con Louis. Tras una breve discusión, Millana arrastra a Fai, diciéndole que necesitan continuar con su registro. Justo después de que se van, Cain le entrega a Louis una enorme bolsa llena de monedas de oro, diciendo que es su parte. Esto sorprende a Louis, ya que no imaginaba que pudieran ganar tanto con las instrucciones que le dio a Cain. En aquel entonces, Cain había visitado a Louis, quien llevó muestras del perfume que había creado a la compañía comercial de la aldea Bern. Al principio, Cain no estaba muy seguro de que una fragancia tan agradable se vendiera tan bien, pero ahora, tras presenciar el éxito de la colonia, se pregunta si debería hacer que su madre la pruebe. Con eso, deciden mantener el secreto entre ellos y se acercan a la recepción estudiantil para completar su registro. En poco tiempo, a Louis le entregan una tarjeta de crédito y los nobles en la fila se molestan al ver que será su compañero de clase. Murmuran que definitivamente usó a Cain y el éxito de Fai para ingresar. Después de escuchar eso, Louis se entera de que Sid fue expulsado, así que le pregunta a Cain al respecto, y él le informa que Sid fue el cerebro detrás de los asesinos del otro día, y cuando la escuela lo descubrió, el director lo expulsó. Louis frunce el ceño al saber que fue Sid quien casi lo mata, pero como si eso no fuera suficiente, Cain señala a un grupo de estudiantes y le dice a Louis que Sid tiene un hermano mayor llamado Jess y que no saben lo que podría hacer, así que lo mejor es que Louis se mantenga cerca de Cain. Jess y sus secuaces ven a Louis, pero Jess sonríe diciendo que esto es solo el comienzo. Jura asegurarse de que Louis saboree la desesperación lentamente. Más tarde ese día, en el gran salón de la academia, el director da la bienvenida a los estudiantes de primer año y les dirige unas palabras. Tras motivarlos, presenta a Neil en el escenario como representante de los novatos para dar un discurso. Para sorpresa de todos, el bruto sube al escenario con su enorme hacha y libera su intención asesina. Los profesores intentan lanzarse sobre él de inmediato, pero Aronian los detiene. Neil entonces grita a los estudiantes, llamándolos tontos, e informa que su objetivo es darles una paliza a todos y cada uno de ellos. Los estudiantes se enfadan de inmediato y le gritan por creerse tan importante, pero Neil insiste con sus insultos. Solo con ver el espectáculo, su nuevo maestro guía, que ya imagina lo que le espera, empieza a quejarse, pero Aronian lo calma. De repente, Neil lanza su hacha a la multitud, gritando que uno de los estudiantes es su objetivo principal. El arma se estrella justo frente a Louis, y en ese instante, Neil cierra la distancia y se posa sobre el mango del hacha. Llama a Louis por su nombre mientras lo mira como si fuera su cena. Luego declara que van a pelear. Cain lo interrumpe de inmediato, recordándole que la ceremonia de apertura aún está en curso. Intenta bloquear el paso de Neil, gritándole al bruto que se aleje de Louis. Pero Neil sigue hablando con Louis, preguntándole si no es igual que el bocazas a su lado, todo ladridos y sin mordida. Molesto, Cain se enfada con Neil y lanza un puñetazo, pero Louis lo detiene y le dice que se calme. Neil, por su parte, está emocionado y les dice que no le importaría pelear contra los dos.
Para calmar la situación, aparece Brian y le aconseja a Neil que se lleve bien con Lois. Después de todo, ambos son plebeyos talentosos, y si Neil sigue actuando así, no durará mucho en la academia. Con una sola mirada, Neil le dice a Brian que se largue y lo llama un don nadie que no le interesa. Brian se ofende al instante, y los demás nobles concluyen que los plebeyos no deberían estar en la academia porque no tienen modales. Caín se burla de Brian por hacer el ridículo al aparecer. Luego cruje los nudillos y se prepara para pelear con Neil, quien parece ansioso por el combate. Lamentablemente para ellos, aparece un profesor y detiene a Neil. Les dice que las peleas entre estudiantes están prohibidas, excepto durante exámenes y torneos, y para eso debe estar presente un maestro. Si alguna vez violan la regla, ese estudiante será expulsado. Al darse cuenta de que empezar peleas al azar puede hacer que lo expulsen, Neil se ríe y admite que sería un fastidio. Así que recoge su hacha y declara que su pelea queda en pausa. Antes de irse, le dice a Lois que lo espere. Justo después, el profesor despide a todos y les informa que sus clases comienzan al día siguiente. Confundido, Lois se pregunta por qué Neil quiere pelear con él. Entonces, Caín culpa a Fay por eso, llamándola cabeza de músculo. Ella lo ataca de inmediato por casi hacer que tanto él como Lois fueran expulsados. Luego se disculpa con Lois, confesando que fue su culpa porque luchó contra Neil en los exámenes finales. En aquel entonces, terminaron en empate debido a que se acabó el tiempo, pero como Neil escuchó que Fay había perdido contra Lois, desde entonces ha estado desesperado por pelear con él. Afortunadamente, Lois no reaccionó antes cuando Neil lo provocó. De no ser así, Fay se habría sentido culpable si lo expulsaban. En cuestión de segundos, Caín aleja a Lois y señala que los demás estudiantes los odian. Más tarde ese mismo día, en la tienda de la academia, Lois casi se desmaya al notar lo caros que son los artículos que se venden allí. La dependiente intenta venderle almohadas que van desde muchas monedas de plata hasta monedas de oro, y eso hace que el pobre chico se ponga a calcular cuán valiosas son las monedas y cómo se gastan sin cuidado en la academia. Para su sorpresa, Caín le dice que los productos no son caros y que ahí es donde Lois comprará sus artículos de uso diario. Esta repentina revelación hace que Lois comprenda lo importantes que son las monedas y los créditos. El tacaño compra el kit inicial más barato. Luego agradece a las estrellas por haber ganado dinero vendiendo colonia. También planea enviar el resto de los fondos al orfanato. Al observar los artículos que se venden en la tienda, Lois se da cuenta de que tiene que encontrar otras formas de ganar dinero. Cuando las chicas se dirigen a sus dormitorios, Fay se despide de ellas y le dice a Lois que asistirá a su ceremonia de despertar mágico al día siguiente. Él las ve cargando hieleras y se siente atraído por esos objetos, así que jura trabajar más duro para poder ganar el dinero suficiente y comprarse una. Más tarde, en el dormitorio, Lois va a su habitación esperando no tener como compañero a un manipulador. Cuando está por entrar, ve una almohada y un futón tirados afuera. Entonces mira dentro y ve lo que parece ser un caso de acoso por parte de nobles. Le gritan al estudiante con enojo, pero el chico permanece en silencio. Uno de ellos lo agarra por el cuello de la camisa, pero Lois toca un punto vital en la mano del abusador. El agresor queda sorprendido por el efecto, y mientras Lois les recuerda que los duelos están prohibidos, el noble de la mano herida se defiende diciendo que no han hecho nada. Luego intenta atacar a Lois por haberle causado dolor, pero Lois golpea la palma del chico y los nervios hacen que la mano del abusador golpee en la cara de su cómplice. Lois entonces les pregunta cuándo golpeó a alguien, y ellos se quedan confundidos. Así que Lois golpea otro punto vital en el pie del agresor, y el chico termina pateando a otro de sus aliados. Mientras el agresor intenta entender lo que está pasando, Lois le da un último golpe y el cuerpo del chico cae sobre sus amigos. El bravucón une las piezas y se da cuenta de que todo es obra de Lois, pero Lois lo niega. El chico insiste, diciendo que es Lois quien está controlando su cuerpo, y lo llama monstruo. Lois le lanza una mirada fulminante, y el chico tiembla de miedo. Por suerte, el estudiante bajito y callado detiene a Lois antes de que lleve el asunto más lejos. Lois entonces sugiere que si los abusadores tienen algún problema, lo reporten al director, y ellos huyen de inmediato gritando que pagará por humillarlo. Después de que se van, Lois se presenta ante Cara, y descubre el nombre del chico al ver el futón que recoge. Lois intenta hablar con Cara, pero el chico lo ignora y entra a la habitación. Lois no se ofende, ya que se da cuenta de que Cara es extremadamente tímido, así que ordena la habitación y espera que no ocurra nada loco en el ritual del día siguiente. Mientras tanto, no muy lejos de la estatua de la diosa, algunos grupos de personas preparan una trampa. Al día siguiente, en el templo de la diosa, los estudiantes de primer año que asisten al ritual de despertar mágico observan la gigantesca estatua de Gaia, la diosa de su mundo. El instructor entonces narra cómo Gaia, en su momento,
creó el mundo para que humanos y monstruos coexistieran, pero los monstruos empezaron a usar su abrumador poder para conquistar el cielo, la tierra y el mar. Debido a eso, la brutal lucha por el poder entre ellos bañó al mundo en sangre, y los humanos no fueron la excepción. Esto enfureció a Gaia, así que otorgó sus bendiciones a los humanos, quienes carecían de poder mágico, y ellos comprendieron los 4 elementos del mundo. A partir de eso, establecieron el arcano marcial, y tras varias batallas, derrotaron a sus enemigos y se convirtieron en los nuevos gobernantes del mundo. El instructor entonces informa a los estudiantes que ellos también recibirán las bendiciones de la diosa y despertarán la magia. Tras escuchar su historia, Louis se muestra serio y nota que el instructor no mencionó al primer héroe. Kara lo nota, pero de pronto el instructor los llama y les dice que lo sigan. El hombre los lleva a unos azulejos específicos e instruye que se sienten sobre ellos porque si tienen talento para la magia, sentirán los elementos, pero si no, la academia no los necesita. Todo eso lo dice mientras fulmina con la mirada a Louis, y momentos después, da la orden de que todos se sienten. Louis nota la mirada del instructor y se pregunta si el hombre lo odia. Una vez todos están sentados, el instructor les explica que los 4 elementos son la base de su mundo y que para dominarlos, deben agudizar sus mentes. Con eso, inicia el cántico, y lo siguiente que ocurre es que los símbolos elementales iluminan la estatua, lo cual asombra a los estudiantes, quienes ven un avatar gigante de la diosa flotando en el espacio, rodeado de burbujas elementales. Mientras se concentran, muchos estudiantes reciben uno de los 4 elementos. Algunos celebran, otros se quejan porque el elemento que les tocó no encaja con sus planes de carrera. De repente, Neil es rodeado por un vórtice de llamas de 2 elementos, y todos se sorprenden al ver que posee tanto el atributo de tierra como el de fuego. En ese momento se preguntan si Neil es un genio por controlar ambos elementos. Emocionado, el musculoso enciende sus llamas y se regocija mientras ordena a los elementos que lo obedezcan. Luego mira a Louis y declara que si Louis no puede despertar, entonces no es su rival, así que le dice que no lo decepcione. Los demás siguen su mirada y esperan que Louis también lo sorprenda, pero ven que no hay elementos alrededor de él. El pobre chico, por su parte, se concentra mucho y se pregunta por qué no siente nada. Al principio piensa que tal vez es porque no es de este mundo, pero luego recuerda haber sentido un poder extraño cuando entrenaba con Caín. En ese momento, Louis siente como si su mente estuviera siendo contaminada, así que declara que su voluntad no se romperá tan fácilmente. El chico grita y rompe la atadura mental, despejando sus pensamientos. Inmediatamente, 4 colores de luz se reúnen a su alrededor, lo cual deja atónito al instructor porque recuerda que colocó un círculo mágico en el azulejo donde está Louis para desconectarlo del exterior. Louis intenta tocar uno de los colores, pero este se aleja. Intenta una y otra vez atraparlo sin éxito. Confundido, se pregunta por qué puede sentirlos pero no tocarlo. El instructor, que lo observa, sonríe con malicia mientras piensa que Louis está totalmente equivocado si cree que escapar de la barrera mental es suficiente para despertar. El hombre menciona que el círculo de confinamiento y el orbe de magia prohibida fueron colocados específicamente para Louis porque hubo personas que querían aplastarlo, y como le pagaron por ello, no puede echarse atrás. Así que espera a que termine el ritual para que Louis caiga en la desesperación. Tras varias horas, los demás estudiantes se retiran, pero Louis y Kara siguen meditando. Entonces los nobles se burlan de Louis y lo llaman decepción. Kara, por su parte, siente que algo anda mal, así que le informa a Louis que hay una trampa bajo sus azulejos. Sin perder tiempo, Louis rompe el azulejo y ve el orbe de magia prohibida justo debajo. Confundido, se pregunta qué es ese orbe, pero Kara, que ya va saliendo, le dice que se apure. Aunque Louis siente curiosidad, se aleja de los azulejos rotos y se concentra. En ese momento, los estudiantes que aún están en el templo se sorprenden al ver los 4 colores de luz formando un vórtice alrededor de Louis. Sorprendido, el instructor se pregunta cómo fue que Louis logró despertar, ya que ni un maestro debería ser capaz de romper el círculo de confinamiento ni el orbe de magia prohibida. El hombre intenta actuar, pero de repente aparece el director Aronian y le ordena que se detenga. Los otros estudiantes, que no vieron a Louis despertar, se sorprenden al ver al director, así que concluyen que vino a revisar cómo iba Louis, que llevaba rato sin lograr nada. Algunos incluso se preguntan si hay algún secreto entre Louis y el director. Mientras el instructor observa a Aronian alejarse, maldice en voz baja porque su plan fue arruinado y casi expuesto por la aparición del director. Más tarde esa noche, se reúne con Jess y le informa que el plan ha fallado. También, por seguridad,
le advierte a Jess que no lo contacte por el momento. Jess solo puede maldecir a Lois por haberse salido con la suya. Mientras tanto, en el templo, Aronian contacta a Kaeli para que siga vigilando los movimientos de Sid porque no quiere que forasteros causen caos en su academia. Tras quitar el obstáculo del camino, Aronian observa a Lois y lo deja solo para que descubra por sí mismo cómo manipular los elementos. Lois, por su parte, observa las esferas de luz y nota que son justo como Caín le había explicado. En su momento, cuando Caín le enseñaba sobre los elementos, Lois aprendió que la razón por la cual los monstruos podían usar magia desde el nacimiento, a diferencia de los humanos que debían despertarla, era porque los monstruos tienen cristales mágicos en su interior. Cada cristal contiene distintos poderes elementales, y por eso ellos podían controlar varios elementos. En cambio, los humanos realizan el ritual de despertar al ser reconocidos por un elemento y no pueden usar magia sin manipular los elementos que los rodean. Caín le arrojó un cristal mágico a Lois mientras le explicaba que uno debía entrenar cuerpo y mente justo después de ser reconocido por un elemento. Curioso, Lois le preguntó si los cristales mágicos eran los elementos, pero Caín le respondió que todo en el mundo está hecho de elementos. Cuando Lois abre los ojos, ve que el elemento agua se le acerca e intenta tocarlo. Esta vez, la partícula no lo evita. Al hacer contacto, siente una enorme oleada de poder de las bestias marinas y comprende que la esencia del mundo se manifiesta por la voluntad de Gaia. El vórtice que rodea a Lois comienza a descontrolarse, así que Aronian, que lo observa de cerca, activa inmediatamente el sello de barrera de la diosa, y eso hace que la diosa encierre a Lois en una barrera compuesta por los 4 elementos. De inmediato, el tinte del cabello de Lois se desvanece, revelando su pelo negro. Afortunadamente, la barrera emite una luz intensa que impide a los estudiantes ver su aspecto. Lo único que les preocupa es por qué generó una oleada mágica tan grande y por qué el director decidió sellarlo. Mientras mantiene la barrera, Aronian le grita a Lois que se calme y no se deje llevar por su entorno. Lois escucha las palabras del director y finalmente se tranquiliza. Esta vez, observa los elementos y se da cuenta de que se parecen mucho a las partículas elementales de la ciencia. Entonces prueba su teoría cambiando su frecuencia, y en ese instante, la esfera de luz estalla y los elementos muestran sus símbolos. En ese momento, el vórtice se intensifica y preocupa tanto a Aronian como a los estudiantes, quienes admiten que el aura de Lois es mucho más aterradora que la de Neil. Al notar que Lois no está fuera de control, Aronian lo elogia por superar su imaginación. Al observar los elementos, Lois concluye que la esencia mágica es igual a la de las partículas elementales. Y gracias a eso, significa que los humanos podrían usar magia con la misma facilidad que los monstruos. Con eso en mente, absorbe el elemento y nota que al igual que las partículas, siempre están en movimiento. Lo que implica que al armonizar su movimiento con el flujo del chi y la respiración, la circulación de los elementos se vuelve más fluida. Y si eso es cierto, Lois podría crear un cristal mágico dentro de su cuerpo y usar magia como en las técnicas Chion. Lois se concentra intensamente y una forma de cristal se forma en su ojo. Inmediatamente, cristales de hielo crecen a su alrededor y la barrera que lo contenía se rompe en pedazos. Aronian queda atónito por la habilidad de Lois y sonríe mientras lo observa elevarse por el aire manipulando la magia del viento. Los otros estudiantes, al presenciar la escena, huyen por sus vidas y gritan pidiendo ayuda mientras los cristales de hielo brotan rápidamente tras ellos hasta que terminan congelados hasta los huesos.